En este programa ya te habíamos contado que el segmento de los vehículos preparados para transportar hasta 7 pasajeros estaba bastante despoblado. Evidentemente esa sensación también era la misma que tenían las automotrices, porque de un tiempo a esta parte empezaron a aparecer vehículos justamente que resuelven ese problema, especialmente en el segmento de los SUV. Una de las últimas actualizaciones en este espacio tan competitivo del mercado local tiene que ver con el vehículo que estamos analizando en esta oportunidad, el Volkswagen Tiguan en la variante All Space. Este modelo, que se fabrica en México, llegó a la Argentina en esta variante All Space en 2017 y desde ese momento tuvo una participación continuada en el segmento de los SUV medianos en nuestro país. Ahora se ofrece en una única versión denominada Life, una especie de paso intermedio entre la tope de gama, la que fuera la tope de gama Highline y la que fuera la de entrada de gama, la Trendline. Es decir, que en términos de equipamiento se posiciona entre medio de esas dos, las cuales podríamos definir por un lado la Highline, la tope de gama, la Trendline, la de entrada de gama. Más allá del nivel de equipamiento, estamos hablando de un vehículo que cubre todas las necesidades de una familia tipo, sobre todo aquellos que necesitan trasladar más de 5 pasajeros. Tiene 7 plazas, las 2 de la tercera fila de uso eventual y todo en un concepto de gran confort, un vehículo que está preparado para satisfacer las necesidades de una familia numerosa y que hoy se ofrece en la Argentina en el catálogo de los SUV de la marca alemana como la variante tope de gama en este segmento de los SUV. En términos de diseño estamos frente a un modelo que sigue muy de cerca, por supuesto, las líneas de estilo de la marca. Una parrilla simple con faros full LED que complementan esa parte brillante en el sector frontal y que sigue por los laterales con llantas de 17 pulgadas, superficies vidriadas amplias, un portón trasero muy grande, eléctrico, de accionamiento eléctrico, se puede abrir tanto desde el interior como del mismo portón o desde la llave de encendido, y ese portón trasero se complementa a los laterales con unos faros que también tienen tecnología LED. Llama la atención que esta variante no tenga, por ejemplo, techo solar, un elemento que, si bien puede de alguna manera conformar cierta cuota estética en el diseño del vehículo, sobre todo tiene una funcionalidad muy importante en lo que tiene que ver con el ingreso de luz al habitáculo. Pero como decimos, ese equipamiento no está disponible en esta variante denominada Life, la única, por supuesto, que se vende en el mercado local. Esta única versión también se ofrece con una sola motorización, la denominada 350 TSI, número 350, que hace referencia al torque expresado en Newton metros. Es un motor de 2 litros turboalimentado que entrega 220 caballos de fuerza, 350 Newton metros de torque, que son administrados por una caja automática de doble embrague de 7 velocidades que lleva al par al sistema de tracción integral denominado 4Motion, una configuración similar a la que, por ejemplo, utilizan otros vehículos de la marca, como por ejemplo la pickup Amaro. Con esta configuración mecánica, el Volkswagen Tiguan All Space alcanza una velocidad máxima que en nuestras pruebas estuvo apenas por encima de los 220 km por hora. También fue muy buena la aceleración de 0 a 100, que también superó brevemente los 7 segundos, del mismo modo que también son muy buenas las recuperaciones, porque para pasar de 80 a 120 tardó apenas 4,5 segundos. Las pruebas, por supuesto, las hicimos en la modalidad Sport, ya que la caja DSG ofrece la posibilidad de ubicar la selectora en una posición S, también en una posición para pasar los cambios de forma manual, operación que se puede ejecutar de la misma manera con las levas que aparecen detrás del volante. En términos de consumo, las mismas palabras de elogio para este modelo, que tiene tracción integral, 220 caballos de potencia, un peso en orden de marcha de prácticamente 1.800 kilos. Tenemos que decir entonces que el rendimiento de combustible en el ámbito urbano que nosotros hemos medido fue de 9 kilómetros por litro, para redondear un promedio muy bueno de 12,5 kilómetros por litro. Por tratarse de un modelo con estas características, ya dijimos 1.800
kilos de peso en orden de marcha, tracción integral, 220 caballos de potencia. Es un rendimiento realmente muy bueno. El resto de los componentes mecánicos también se mueven en sintonía con este concepto de muy buena respuesta. La dirección en la unidad de prueba, a pesar de la tracción integral, se mostró muy buena, con un radio de giro realmente destacado para un vehículo de tracción integral, del mismo modo que las suspensiones se mostraron siempre muy versátiles, porque la única observación que le podemos hacer es que al atravesar, por ejemplo, lomos de burro, la suspensión da la sensación de que es un poco corta, pero eso se resuelve fácilmente, pasando el lomo de burro un poco más despacio. Como vemos, el interior del nuevo Volkswagen Tiguan Allspace está muy bien preparado. Tenemos un habitáculo que está conformado por materiales de muy buena calidad, tapizados de símil cuero, perforados, con unos detalles en color gris, en este caso tanto en las butacas delanteras como en los asientos de la segunda fila. El torpedo está construido de un material blando, no es ese plástico duro que habitualmente aparece en modelos de otras categorías, por supuesto, y la dotación de la cual dispone este vehículo cubre todas las necesidades de la familia, que seguramente lo va a disfrutar. Empezamos por el volante, que tiene una columna de dirección regulable en altura y profundidad. La butaca del conductor también se regula en altura, motivo por el cual encontrar la posición de manejo va a ser realmente una tarea sencilla. El volante, por su parte, además es multifunción y desde él se comandan un montón de equipos y sistemas, incluyendo también el seteo de la gestión del sistema de control de velocidad crucero adaptativo. Tenemos un tablero digital, 100% digital, que después lo vamos a estar mostrando más en detalle, y se complementa con una pantalla del sistema de infoentretenimiento que también es digital y que tiene algunos comandos físicos para algunos dispositivos, como por ejemplo el equipo de audio. Decimos también que las butacas tienen algunas otras funciones adicionales, tales como por ejemplo las que tienen que ver con la climatización, porque tienen no solamente el sistema de ventilación, sino que también tienen sistemas de calefacción para las dos butacas delanteras. En términos de seguridad, este vehículo dispone de 6 airbags y un montón de sistemas de asistencia a la conducción, como el ya mencionado el sistema de control de velocidad crucero adaptativo, tiene alerta de cambio involuntario de carril, freno autónomo de emergencia, en fin, una dotación completísima, incluyendo por supuesto sensores de estacionamiento, cámara de marcha atrás y el sistema de cámara 360. También se complementa con 7 cinturones inerciales, con anclajes Isofix en la segunda fila de asientos y además con 4 enormes discos de freno que responden muy bien, ya que en nuestras pruebas medimos una capacidad de frenado muy buena al marcar 42 metros para frenarse por completo circulando a 100 km por hora. Podemos mencionar algunas ausencias que eventualmente podrían ser interesantes de las cuales disponga en este vehículo, como por ejemplo el techo solar, que ya mencionamos al iniciar esta nota. Es una curiosidad, pero tenemos que entender que se trata de un vehículo que de alguna manera está en una posición intermedia en lo que tiene que ver con la definición de equipamiento de esta gama de la marca alemana, aunque recordemos, no está de más hacerlo, que esta es la única versión en la cual se ofrece la nueva generación de Volkswagen Tiguan. El climatizador dispone de doble zona delantera y también tiene salida para las plazas de la segunda fila, que pueden gestionar desde la parte trasera de la consola que aparece entre las dos butacas delanteras el flujo y la temperatura del aire que está saliendo para ese sector. Del mismo modo tenemos una serie de elementos que contribuyen al confort sobre el habitáculo, como por ejemplo las tomas de USB, que en este caso son únicamente del tipo C, siguiendo de alguna manera la tendencia de algunas marcas, de aquellas que denominamos premium,
en las cuales solamente, del mismo modo que este vehículo, dispone de tomas USB de esa característica. ¿El Volkswagen Tiguan Allspace Life es un 4x4? Sí. ¿Sirve para el off-road? No. ¿Por qué? Porque tiene neumáticos para la ciudad, porque no tiene el despeje adecuado, porque los ángulos de ataque y de salida no son los ideales para hacer off-road y porque además tampoco cuenta con una transferencia para alta y para baja, aunque sí dispone de un sistema que nos permite gestionar la tracción 4x4. El sistema de gestión de la tracción tiene 4 posiciones. Una que sería la normal, el sistema de conducción normal, automático, que reparte el torque automáticamente entre las ruedas delanteras y las traseras. Una posición para nieve, otra posición para off-road auto, del mismo modo que la gestión normal reparte el torque, pero con un poco más de fuerza para hacer una proporción más equilibrada entre ambos ejes. Y finalmente la más extrema, definida como modo off-road expert, que acá sí hace un reparto 50 y 50, a partir del cual podemos enfrentar terrenos de complejidad un poquito más elevada, como por ejemplo animarnos a salir a la playa, en la arena, o tal vez avanzar por un ripio o un barro que no sean demasiado complicados. Este es el modo Eco, que sería el que habitualmente utilizamos para circular normalmente. Después tenemos la función con el off-road automático, la off-road expert, y tenemos finalmente la que gestiona la tracción para los caminos con nieve. Como vemos, el tablero es 100% digital. La única función que se desprende, las únicas 2 funciones que se desprenden del tablero digital son el indicador de nivel de combustible y el indicador de temperatura refrigerante del motor, que como vemos tienen segmentos luminosos que no son los más precisos. En cuanto al tablero particularmente, tiene una configuración que nos permite ver un montón de parámetros para controlar que el buen funcionamiento del motor y de los sistemas que tienen asistencia y que vinculan directamente a la seguridad y al confort estén todos dentro de los parámetros normales. Además suma la función del sistema que nos permite ver en el tablero todo lo que tiene que ver con la navegación. El Info Active Display, así se llama el sistema mediante el cual se puede proyectar el mapa del navegador en la parte central del tablero, aunque dependiendo de la función también se puede gestionar como para que el navegador aparezca en todo el ancho del tablero de instrumentos. Dispone, por supuesto, de varios espacios portaobjetos, entre ellos 2 curiosos que están en el techo. No tiene techo solar, ya lo dijimos varias veces, pero sí tiene en el techo un par de gabinetes que permiten guardar algunos elementos. Tampoco tiene mesitas del tipo avión, como algunos vehículos de esta categoría, de este segmento, que son justamente aquellos que tienen un uso netamente familiar, pero esas gavetas que están en el techo, más todos los portaobjetos y los portamapas que dispone este vehículo, ayudan de alguna manera a complementar la capacidad del baúl, que de por sí ya es generosa. Claro que la capacidad del baúl es generosa cuando hablamos
de que estén solamente disponibles 5 plazas. En esa situación son 685 los litros que ofrece el baúl, lo cual es una capacidad realmente muy buena, pero cuando están las 7 disponibles, esa capacidad se reduce drásticamente a los 230 litros, espacio suficiente como para llevar un par de bolsos, por ejemplo. En el baúl, justamente en el piso, debajo de ese piso que tiene altura modificable, aparece la rueda de repuesto que lamentablemente es de uso temporal. En las plazas traseras, en la segunda fila, hay espacio suficiente para que 3 adultos viajen con comodidad. Y esto es una novedad porque en la mayoría de estos vehículos el sector posterior, la segunda fila de asientos, es bastante ajustada, sobre todo la plaza central. Las laterales, como vemos, son suficientemente amplias como para que una persona incluso de 1,80 m, 1,85 m viaje con total comodidad. Sobra espacio para las piernas, sobra espacio para la cabeza y también hay espacio a lo ancho. Si nos sentamos en la plaza central, también tenemos comodidad. Por supuesto, va a molestar el túnel de la transmisión, que es bastante pronunciado, pero de todas maneras vamos a viajar con relativa comodidad. Algunos detalles ayudan a aumentar esa comodidad, como por ejemplo estos bolsillitos que pueden ayudar, por ejemplo, a poner el teléfono, qué sé yo, detalles que son interesantes y que de alguna manera dan cuenta de que fue bastante pensado todo lo que tiene que ver con la habitabilidad de esta segunda fila de asientos en este vehículo. Otro detalle importante que suma en el rubro confort es la posibilidad que ofrecen estas butacas de desplazarse longitudinalmente. Una palanca acá debajo nos permite ampliar o acomodar la silla en el lugar que nosotros queremos para darle más espacio al baúl o para tener más confort en el habitáculo. También se pueden reclinar los respaldos. Esto también persigue la misma función. Tiene 2 posiciones. Sobre todo lo vamos a aprovechar esto para los viajes largos. Un apoyabrazos con portavaso doble también nos va a servir para tener elementos cerca si queremos refrescarnos en un viaje largo. Una dificultad que surge para el acceso a la tercera fila de asientos es justamente mover estas butacas de la segunda fila. Es el obstáculo que tenemos que atravesar para poder llegar hasta la tercera fila de asientos. Hay que desplazar la fila de la segunda, mover los respaldos y recién ahí tenemos el espacio libre para llegar hasta la tercera fila de asientos. El espacio de los SUV medianos con capacidad para 7 pasajeros no está tan poblado como nos gustaría a los que tal vez somos usuarios de este tipo de unidades, pero sí por lo menos ofrece una variedad interesante entre las cuales elegir. Este modelo tiene algunos competidores, aunque tal vez el más directo sea el nuevo Nissan X-Trail, que también viene con una configuración parecida. El precio de lista de Volkswagen Tiguan Allspace Life, en el momento que estamos grabando esta nota, es de alrededor de 23 millones de pesos y es un valor relativamente competitivo, ya que el modelo que compite con él se vende en un valor similar. Pero lo más interesante de este vehículo, que además tiene una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, es que con él se activa de alguna manera el segmento de los SUV medianos de 7 plazas y eso es una buena noticia, especialmente para las familias que buscan un vehículo que les permita transportar a esa familia numerosa.